vecinos que están por este sector. Estamos, reiteramos, a altura peaje de la ciudad de El Alto. También hay bastantes vecinos que están movilizados ya por el sector de la primera curva, bajando por la autopista y también bajando por la avenida Naciones Unidas, la curva. Hay bastantes vecinos que están observando también hasta el centro de La Paz. Compañero, buenas tardes, estamos en directo para Radio Fejul. Buenas tardes. Quiero llamar a toda la población de la ciudad del Alto. Ese es el momento de que todo el pueblo alteño nos unamos. Como lo hicimos en octubre de 2003, el Alto es el que rige el camino por donde va a ir Bolivia. Ese es el momento. Nos callamos. Hasta el momento hemos esperado pacientemente para que reflexionen todos los políticos. No quisieron de buenas. Ese es el momento, señores vecinos de la ciudad del Alto. Nuestra ente garantiza, la UPEA, pido a los jóvenes estudiantes. Nosotros como mayores hemos luchado en 2003. ¿Para qué? Para que tengamos una universidad de primera. Nosotros colocamos como población. Ahora esperamos de la juventud alteña, de los estudiantes universitarios de la ciudad del Alto, de la UPEA, que se levanten y que vengan a acoplarse a todos los bloqueos. Hemos empezado el bloqueo, de aquí no descansa, nadie de aquí va a salir, los políticos muertos van a salir. Eso quiero pedir a toda la población, hermanas, hermanos de la ciudad del Alto, nuestra FEJUVE, nuestra Corre del Alto, de la misma manera, gremiales, transportistas, a la Federación Andina de Transporte de la ciudad del Alto, de la misma manera los hermanos choferes que se acoplen. Mañana, esta noche estamos aquí amaneciendo. Y vamos a amanecer de aquí nadie sale vivo. Muchas gracias, a seguir adelante, población de la ciudad del Alto. Muy bien, muchas gracias, compañera Vania. Vamos a pedir por favor que nos suba el canal un poquito más, unos 2 puntos más. Ahí está, se están movilizando en este momento bastantes grupos de vecinos que llegan hasta este sector a altura peaje. Ahí está bastante movimiento, protesta de parte de los vecinos que llegan de diferentes organizaciones de la ciudad del Alto. Ahí están, van movilizándose de un extremo al otro. Ahora ya nos estamos acercando también al sector del peaje. De un momento a otro, bueno, se mueven los vecinos de un lado a otro. Estamos en este momento ya en el sector del peaje de la ciudad de El Alto. Se va inclusive bloqueando más por este sector. Estamos en este momento justamente en el sector del peaje. Para subir de abajo. En este momento el panorama es, por ejemplo, en el sector del peaje, claro, nosotros estamos en el sector del peaje observando la pasarela, bastantes vecinos que están en la parte superior, a los costados, y se siguen todavía en este momento moviendo estos bloques de cemento, que solamente son movidos por máquinas gigantes, pero en este momento varios compañeros bloqueadores también van recorriendo, moviendo de posición para poder realizar este bloqueo. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en este momento a la altura de la avenida Naciones Unidas? También de la misma manera se encuentra totalmente bloqueado, hay muchos vecinos que suben a pie desde la primera curva, van subiendo bastantes vecinos a pie y prácticamente este lugar está ya paralizado. Hay bastantes fogatas que están encendidas por este sector. Muy bien, compañera Vania, este es el informe a toda la amable audiencia de la radio de la Federación de Juntas Vecinales del Alto.
En minutos también vamos a estar también en otro de los sectores de bloqueo que se está realizando en la ciudad del Alto, en otros de los distritos. Muy bien, compañera Vania, y nosotros con esta nota muy importante, la ceja, muy cerquita de lo que es el peaje Radio Frejuve, transmitiendo en directo este bloqueo. ¿Cómo está, compañera? Buenas tardes. Estamos en directo para Radio Frejuve. Radio Frejuve, yo no sé facilidad de palabra, pero el corazón duele. Yo por mí, conscientemente, hay datos obreros de albañil que me coloco, me quieren abajo. Yo quiero mostrarlo en la pantalla. Ese no es del MAS. Ya no hay que colocarse en la ropa de azul, pero eso es lo que me duele mi corazón. No estoy pagado como aquellos manejan como bandera 50 bolivianos pagados. 2003 me han hecho así. Por eso es lo que me duele mi corazón, por mi conciencia. Muchas gracias. ¿Ha sufrido tal vez alguna discriminación? Evidentemente, estamos observando que usted es parte de una empresa, la empresa Tecnopreco. Ya. La empresa Tecnopreco que hacen las billetas, y justamente el overol que lleva usted es color azul y color plomo. ¿Quién lo define esto? Es el dueño de la empresa y los empleados. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tenemos? Nosotros no somos de la empresa, no somos albañil que nos regala por lo que consumimos el material, esas billetas. Por eso es lo que nos regala ese overol. Y nos duele el corazón y no somos nosotros pagados. Anoche hemos empezado, nos ha clasificado, a ellos le escoltan. De esa manera, el Alto ya se ha molestado y ahorita estamos en una parte. Están en una parte para relevo, están durmiendo para la noche, porque más noche ya van a salir. Juan Añutaya vamos a salir, hermano. Juan Sorrino, de noche vamos a salir. De día vamos a salir también. Como el médico decía, nos ha dejado herencia también. El plan Hormiga vamos a salir también a todos los lugares estratégicos, hermano. Estamos encontrando banderas. Los que ha ido a reforzar y ahora hemos decomisado banderas. Hemos decomisado también. Hay muchas banderas bolivianas utilizando como toalla, arrastrando en el piso. Esa bandera se debe de respetar para fechas patrias, pero ellos no son bolivianos para eso. Por eso es lo que qué clase de democracia quieren. Por eso reclamo por mi parte, hermano señor prensa de Radio Frejuve. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la protesta, el senderismo de los compañeros vecinos que se autoconvocan nuevamente. El día de ayer también estuvimos acompañando en la tarde, hasta en la noche también, esta protesta que se lleva realizando en este momento altura peaje de la ciudad del Alto. Compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también soy aquí de boliviana, del Alto, entonces estoy bien molesta de lo que han cortado los canales. ¿Será que no quieren que nos comuniquemos, no? Pero nosotros, el Alto, nos vamos a levantar y vamos a sacar a Camacho de este pueblo de aquí, de La Paz, del Alto, además peor, porque es un hombre racista. Allá en el aeropuerto, cuando se le ha esperado ahí protestando, han lanzado el gas. Un sopapo, un policía me ha dado en la cara a una señora de pollera. Contra las rejas le ha botado. ¿Qué clase de racista es ese hombre? Esos sus policías, seguro de ellos debe ser, pues. No, el Alto se va a levantar, todo el Alto, mañana va a ser peor. Tiene que salir de este lugar. Muy bien, muchas gracias. Ahí están, llegan también un grupo de jóvenes también de otros. Radio Frejuve transmitiendo en directo este bloqueo que se está realizando. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente hasta aquí hemos soportado, por favor, hasta aquí hemos soportado ya toda, no filmes, te van a joder, no filmes. El Alto está cabreado, el Alto está imputado realmente a través de esta emisora. Convoco a todos los hermanos alteños porque no podemos permitir que un extranjero, un hijo de croata, esté queriendo aquí dominar, esté queriendo manipular, esté queriendo manejar a la gente. El Alto es distinto. Esto es un mensaje para todos aquellos que se están atribuyendo, ¿no?, querer hacer el golpe del Estado. Están queriendo de una vez consolidar el golpe de Estado. El Alto no va a permitir este mensaje para todos esos croatas, para todos esos que están viniendo de Santa Cruz. Este mensaje también va dirigido a Mesa. El Alto no va a permitir. A partir de este momento el Alto está de emergencia y se va a movilizar. Bien, compañero, otra de las consultas, ¿cuál es la opinión de la conferencia de prensa que ha brindado el presidente Evo Morales? No, está bien, el presidente lo que quiere es, tal vez no derramamiento de sangre, está bien, pero nosotros como alteños vamos a estar alerta, no vamos a permitir que Camacho siga con sus abusos.
Muy bien, ahí está la participación de los vecinos, vecinas de la ciudad del Alto. Bueno, constantemente a medida que va pasando los minutos van llegando más vecinos, también la juventud presente. Compañero, buenas tardes, estamos en directo para Radio Fijú. Bueno, nosotros quisiéramos decir por favor al señor Camacho que se vaya pues, por favor, que no haga que el Alto se levante. Aquí uno que le van a agarrar su cabeza le van a dejar. Y que se vaya a listar sus maletitas el Mesa, Camacho y también el de la universidad, ¿ya? Albarracín. Estos que estén saliendo ya nomás. Tienen hasta las 7 de la noche para salir. Si no, el Alto está teniendo los 14 distritos, estamos viendo esta tarde. Vamos a bajar a la zona sur a sacar, como sea. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Radio Fijú transmitiendo en directo desde el peaje de la ciudad del Alto. Bueno, vamos actualizando la información. Ahí están también nuestros compañeros ejecutivos también de la FEJUVE de la ciudad del Alto. Compañero Marcelo, nuevamente, buenas tardes en directo para Radio FEJUVE. Gracias, hermano Samuel. Estamos aquí en el peaje con los hermanos vecinos de la ciudad del Alto. No vamos a bajar, hermano, los brazos, vamos a seguir en pie de lucha, hermano Samuel. Muy bien, está pasando como ayer. Minuto a minuto que pasa van llegando diferentes grupos de vecinos que se autoconvocan. En este momento estamos observando bastante movimiento en este sector. Sí, es verdad, hermano, los mismos vecinos de a pie, hermanos transportistas gremiales, se han sumado también lo que son los compañeros de UPA. Mira, ellos se están organizando, hermano, están de bronca, hermano, por lo que ya está ocurriendo ya a pasos ya prácticamente ya de este golpe de Estado que está gestando Camacho y Mesa, hermano Samuel. Muy bien, ¿cuál es la opinión de usted, señor Marcelo, de la conferencia de prensa que ha brindado el presidente Evo Morales? Yo lo tomo una conferencia de prensa, yo creo que lo ha debido pensar muy bien el hermano Morales, nosotros vamos a apoyar, es una salida, una luz al final del túnel, como han dicho esta mañana, pero lamentablemente hemos escuchado el CONAD, el mismo Mesa, el mismo Camacho, no quieren, o sea, aquí ya tienen otra intención, quieren entrar al poder a la fuerza o a la mala, ya sea con elección o con golpe de Estado. Eso están apuntando ellos, pero nosotros aquí desde la ciudad del Alto, vuelvo a reiterar, hermano Samuel, ayer a través de este medio hemos dicho, los hermanos de las 20 provincias nos organizaremos. Ustedes de donde están pueden bloquear las carreteras. A los hermanos de la ciudad de La Paz igual, tenemos que ese es momento de cercar la ciudad de La Paz, porque aquí no puede venir pues un hijo de extranjero como es Luis Fernando Camacho a tomar decisiones a nombre de todos los bolivianos. A él nunca le hemos dado el voto de confianza, a él nunca le hemos elegido como comité cívico o representación de los 9 departamentos, hermano Samuel. Eso duele porque en tu casa no puede venir un inquilino, hermano, a tomar posesión de tus predios, hermano. Y eso da rabia a los hermanos alteños. Y la otra bronca que se ha ganado es el tema racismo, hermano. Por temas de ser indígenas, por temas de ser de polleras, por el tema de ser de otro color de piel, piensa que somos menores o inferiores a su raza que ellos que se creen superiores, hermano Samuel. Lástima, ha caído muy hondo esto. Yo creo que los vecinos mismos, hermano, como el 2003, se ha visto, poco a poco se están organizando, hermano, y yo pienso que va a ser así. Los mismos alteños van a definir, hermano, la democracia de aquí de Bolivia, hermano. Muy bien, su saludo a los presidentes ejecutivos vecinos de los 14 distritos del Alto. Reiterar mi saludo ante todo ahora, hermano, a los vecinos de a pie, hermano, a los vecinos que estamos comprometidos con este proceso de cambio, a los vecinos que están caminando a pie. Hermanos, una vez nos daremos de cuenta, ya no nos dejaremos utilizar por la derecha, hermano. Estamos mandando a nuestros hijos a la UMSA para que vayan a bloquear, para que vayan a recibir unos pesos, pero por 100 pesos, 200 pesos, hermano, la democracia no podemos citarla así de esa manera. Les vuelvo a exhortar a los papás que tienen sus hijos en abajo, diles que se vuelvan a la ciudad del Alto. Aquí vamos a definir la democracia. Todos tienen que respetar la democracia, nosotros y ellos, pero ante todo, que no haya racismo, hermano Samuel. Y un saludo a nuestros distritos de los 14 distritos y obviamente también a nuestro presidente Villasante, hermano. A seguir luchando, hermano, no queda otra. Muy bien, muchas gracias. Más participación de nuestras compañeras compañeras de Polera. La Polera se despierta, compañera, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Radio Fijú. Estamos muy molestos, hermano, porque ese Camacho ha venido aquí a destruirnos. La paz hemos vivido paz con el hermano Evo Morales,
pero nos duele grave a que nos viene a ordenarnos. ¿Quién se ha elegido? ¿Quién se ha elegido? Me duele también que se han vendido, que le han dado la espalda Fuerzas Armadas, policías, más me duele. ¿Cómo se van a ir a defender al Camayo que no conocemos? Tanto nos hace pelear entre bolivianos, entre hijo y madre, pagando. Y ese rato una señora me ha contado de la UNSA. De la UNSA está su hijo, dice, pero no me escucha a mí, yo estoy atajando, dice que pagan plata, por eso ya, por la plata el hijo ya no me hace caso, dice, hace harto llora una señora. Aquí estamos, compañeras del Alto, hermanas, nos uniremos, pues, no nos dejaremos con que nos persigue como antes. Si Pollera no estábamos respetados del campo, la gente del campo, que se levanten, pues, no sé, para dirigentes, creo que ya están pagados, se han callado todos. Yo pienso que ya están pagados o amenazados, pero base, pues, levántenos de los distritos. Eso sería.